Hermanos, sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, miércoles 10 de junio del año 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre siempre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 39. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo, y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo: Yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos. Que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: Está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: Escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta, y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles: Griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando o tiene algún negocio o está de viaje. A lo mejor está dormido y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse, según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguno, ni hubo nadie que entendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo: Acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: Tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor al Señor e hizo alrededor del altar una zanja del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó al novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: Llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió y lo repitieron. De nuevo les dijo: Háganlo por tercera vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas las cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú eres Señor, eres el Dios verdadero que puede cambiar los corazones. Entonces
Bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo y postrándose en tierra, dijo: el Señor es el verdadero Dios, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 15 respondemos: protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Los ídolos abundan y tras ellos se van todos corriendo. Mas yo no he de ofrecerles sacrificios, jamás invocaré sus nombres. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos en la verdad de tu doctrina. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabara el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña de la letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, aquí entre nosotros. El Espíritu Santo tiene que habitar, porque Él es el que nos da el entendimiento. Clamemos a Él con un corazón contrito, un corazón de carne, porque ya Él nos ha ido transformando y quitando ese corazón de piedra que hemos tenido. Digamos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de las lecturas que la liturgia de la palabra nos ofrece el día de hoy. Sigo un poquito agripado, hermanos, pero aquí estoy para hacer la voluntad del Señor. Yo espero que todos ustedes le han puesto mucha atención a las lecturas que el día de hoy el Señor nos ha regalado. Veamos lo que el primer libro de los Reyes nos dice. Recordemos que el profeta el día de ayer nosotros vimos y hemos estado viendo que el profeta Elías estaba refugiado en una cueva. Estaba refugiado porque el Señor así le había ordenado. Le había prometido que le iba a llevar carne, le iba a llevar pan, lo que él necesitaba para sobrevivir. Y él obedeció.
También ayer vimos lo que es la obediencia, de que el Señor le dijo, vete de este lugar, vete para otra región, a donde yo te voy a indicar. El profeta obedeció y, y realmente pues esas lecturas son impresionantes porque nos dan la manera de que siendo ellos profetas, que Dios y el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo les inspira a poder decirlo. Son personas que sienten el santo temor a Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Y eso es lo que Él nos quiere decir. Eso es lo que nos quiere decir. Poner la confianza total en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad Santísima. Por eso fue que el Señor dijo, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, les dejaré un paráclito, les dejaré al Consolador. Ayer meditamos el, el libro de los Reyes en el capítulo, ayer meditábamos el capítulo 17, hoy estamos meditando el capítulo 18. Vean ustedes el poder de Dios, el poder de nuestro Señor. Cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor, pues el Señor va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Va a hacer esas maravillas porque nosotros creemos plenamente en Él. Surgió este altercado entre el profeta Elías y los profetas del dios Baal, que como siempre les he dicho es un Dios con D minúscula. En cambio nuestro Dios es con D mayúscula, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, con mayúscula porque Él es el único Dios. Aquí nosotros podemos confirmar que el profeta Elías confiaba plenamente en el Señor y se animó a retar, digamos, a los 450 profetas de ese Dios, para ver realmente quién era el verdadero Dios. Y les dijo, bueno, hagan un altar de sacrificios, destacen un novillo, uno para ellos y uno para Elías. Y ellos dicen que estuvieron desde la madrugada hasta el atardecer invocando a ese Dios, haciendo sacrificios, dice ahí, cortándose las manos para que la sangre de ellos llamara a ese Dios. Pero nunca sucedió eso. Así como nosotros decimos en buen chapín, nanay, que quiere decir nada de nada. Esto nos lleva a una conclusión de que qué es lo que nosotros buscamos fuera, qué es lo que nosotros estamos buscando. Muchas personas dicen, no, yo adoro a Dios, yo quiero a Dios, yo lo amo con mi corazón, pero por casualidad que Él no me responda y no pueda hacer las cosas, ahí está el brujo, ahí está el hechicero, ahí está el que lee las cartas, ahí está toda esa clase de gente que no sirve más que al mismo demonio. Aquí es donde podemos ver la clase de gente a donde algún día pudimos nosotros estar involucrados, pues. Que no son más que charlatanes, que no son más que engañados por el mismo demonio para que les sirvan, que engañen a la gente. Y eso es lo que sucedía con el pueblo de Israel. Teniendo al verdadero Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que hizo todas las cosas,
Y no, aún así no creían. Eso es bien difícil de asimilar, porque realmente nosotros ponemos toda la confianza en nuestro Dios y no nos importa qué es lo que hagan esas gentes, pues. Pero hay gente así, mucha gente así, que prefiere ir a buscar a los brujos, a los hechiceros, antes que visitar el Santísimo. Por supuesto, porque los tiene bien amarrados, los tiene bien agarrados. Por eso decimos que el diablo ya no anda por las calles porque ya la gente que hace esas cosas, pues él ya la tiene agarrada. El diablo está en la iglesia para ver a quién se pesca ahí rápidamente. Por eso es de que es necesario tener la mente ocupada. Porque hay un dicho que dice, mente desocupada, oficina del demonio. Y por supuesto que es así. Porque si ustedes o yo no tenemos la mente ocupada en las cosas de Dios, cabal, introduce el enemigo su aguijón, introduce ahí la mentira para que nosotros caigamos en su trampa. Y esto pasó precisamente con esta gente, que no creía plenamente en Dios, sino que tenía otros dioses. Si no funcionaba nuestro Dios, decían ellos, pues funciona el otro y pues ahí vamos. Pero qué triste porque de verdad no ponemos la confianza en el Señor. Estamos violando el primer mandamiento donde hemos aprendido: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que nosotros tengamos. Pero cuando hacemos esas cosas, eso es abominable a los ojos de Dios. Hay personas que realmente tienen en sus casas todavía amuletos para que no entre, dice, por su casa la maldad. Pues, pues la maldad ya la tienen adentro, porque ellos mismos están consiguiendo el estar alejados de Dios, ¿no? El estar buscando esas cosas. Se mira mucho que gente que adora a la muerte, tienen sus altares a la muerte. Y no, el Señor dice, ese es el último enemigo que será vencido. O sea, dice que es enemigo de Dios. Y claro, porque recordemos nosotros que el pecado conduce a la muerte. Entonces, dice el Señor, la muerte será el último enemigo en ser vencido. Por supuesto que Él ya la venció, porque cuando murió en la cruz el Señor, precisamente allí derrotó al enemigo, derrotó al demonio, lo derrotó. Nosotros vemos acá que estos ídolos no funcionan porque son solo una invención del demonio para que nosotros caigamos en su juego. Porque todos estamos conscientes de que el demonio existe, pero no hay poder más grande que el de nuestro Dios, pues. Entonces no, ¿qué estamos haciendo yéndonos a condenar a esos lugares? Realmente, pues cuando se hacen esas cosas es de ir a confesar rápido, inmediatamente confesarlas y alejarse rotundamente de esas cosas, porque eso no le trae nada bueno a ninguna persona. Cuando por el contrario, vemos nosotros que esta gente clamó, dice, hasta el atardecer para la hora del sacrificio y nada. Pero Elías dice que clamó al Dios de Israel, clamó al Dios que nosotros adoramos, a Yahvé.
Y pues inmediatamente cayó fuego del cielo, dice, y pues consumió todo lo que estaba encima del altar. Solo cenizas quedaron de ese novillo. Entonces la gente dice que se puso en un avispero, decimos, ¿verdad? Y con un gran temor, porque si conociendo al Señor y todavía se alejaban de Él, no era correcto que sucediera de esa manera. Entonces allí se comprobó que Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, omnipresente, todo, porque el Dios es el Dios poderoso, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y como leímos hace 3 días, el Salmo de El Señor me viene mi auxilio, el Señor que hizo el cielo y la tierra. Miren, son palabras sencillas, pero las cuales nosotros debemos de ponerlas en práctica y decirle al Señor, Señor, haz tu voluntad, haz lo que tú quieras, Señor. Vemos nosotros, esta es una lectura muy bonita, muy interesante, que nos lleva a eso, de que no existen otros dioses. Existe el demonio, eso sí, y él es el que le mete a la gente tanta cosa en la cabeza. Esas sectas de pare de sufrir, o sea, ¿cómo va a pretender uno que de un día a otro estos ídolos a quienes les rinden culto vayan a hacer de las personas cosas extraordinarias, ¿no? Las extraordinarias solo las hace Dios nuestro Señor, pero para eso hay que tener fe y hay que tener paciencia, porque el Señor no da las cosas inmediatamente, son muy raros los casos. El Señor ve el corazón del hombre. Si está actuando bien, pues, mi hijo, aquí está tu regalo, lo que me pediste. Si el Señor ve nuestro testimonio, nuestro buen comportamiento, pues, mi hijo, aquí está lo que me pediste, aquí está. Pero el Señor eso es lo que ve. Pero si estamos haciendo esas cosas, definitivamente estamos mal, adorando, convirtiéndonos como Salomón en adorador de otros ídolos. Y hoy estos tiempos no solo son ídolos estos dioses de los cuales nos hablan, sino puede ser ídolo el dinero, las posesiones, pueden ser ídolos, muchas cosas. Pero allí es donde entra el discernimiento que el Espíritu Santo nos regala para poder salir adelante. El Santo Evangelio, tomado de San Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, nos trae unas palabras muy interesantes y palabras que nosotros tenemos que escuchar perfectamente. Sin antes decirles, como nos dijo el Salmo, protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Esas son palabras que al Señor le agradan y son palabras que tenemos que estarles diciendo a cada ratito al Señor. Diciéndole a cada ratito al Señor, Señor, te amo con todo mi corazón. Te doy gracias por esto, por el otro, por todo lo que nos ha dado. Eso es lo que necesitamos hacerle y darle la honra y la gloria a Dios. Dice, los ídolos abundan y tras ellos se van todos corriendo, mas yo no he de ofrecerles sacrificios, jamás invocaré sus nombres. El Señor es parte que me ha tocado en herencia, mi vida está en sus manos, tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñame el camino de la vida, sáciame de tu gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti.
Qué belleza este salmo, qué belleza. Pedimos la protección del Señor. Le pedimos la protección para esos ídolos que abundan, dice. Y el Señor es parte de la herencia que me ha tocado. Mi vida está en sus manos, no en las manos de los ídolos, no en las manos de los brujos, no en las manos de los hechiceros, de los que leen las cartas, que leen el tabaco, que leen todo eso, no. Si algún día nosotros estuvimos involucrados y pisamos esos lugares y no nos hemos confesado, pues es tiempo de hacerlo. No porque ya pasó, ya porque mucho tiempo lo hice. No, eso es de confesarlo. ¿Qué cuesta ir con el sacerdote y decirle, he pecado contra Dios, he visitado estos lugares, he pecado contra Dios y contra el cielo? Pues si nosotros vamos con el corazón en la mano y dispuestos a ya nunca más volverlo a hacer, pues el Señor va a perdonar nuestros pecados. Termina diciendo la primera lectura, el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Eso es una afirmación. Cuando una vez se repite el Señor es el Dios verdadero, pues ya sabemos que eso es. Pero cuando se repite dos, eso es más importante todavía que entendamos. La palabra de Dios en el Santo Evangelio, pues es cortita. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. Jesucristo, en lugar de venir a quitar la ley, Jesucristo vino a darle plenitud. Jesucristo llevó a su plenitud a los profetas, cumpliendo todas las cosas que estos profetas habían dicho de él. También nos justificó por la fe, lo que la ley no podía hacer por medio de la letra. Miren qué bonito esto. También Él nos vino a justificar, nos vino a librar de nuestros pecados. Lo que la escritura, las letras que estaban allí no podían hacer, Él vino a liberarnos. Lo que la ley no podía hacer por medio de la letra, dice, Él vino a liberarnos. Él nos vino a dar plenitud en nuestra vida, nos vino a hacer libres. Y de verdad, miren, la plenitud de esa ley que Jesucristo vino a hacer, es la plenitud de la ley, es la caridad. Hace unos días vimos lo que son las bienaventuranzas, el corazón de Jesús. Allí solo nos hablan de caridad, solo nos hablan de dichosos y dichosos, aquellos que cumplen la ley, aquellos que se esmeran por el hermano, aquellos que lo visitan, aquellos que le dan de comer, aquellos. Esa es la ley, la caridad. Y esa caridad solo nos la dio nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo enviando a los fieles el Espíritu Santo. Esa es la caridad que tuvo con nosotros Jesucristo nuestro Señor. La plenitud que Él nos dio enviándonos al Paráclito, al Consolador, al Protector, al Espíritu Santo. Pues aquí es donde se cumple la ley o cuando se practica lo que manda o se cumplen las cosas profetizadas. Esa es la plenitud que le vino a dar Jesucristo nuestro Señor a las leyes. O sea, las vino a hacer visibles, no
solo escritas, sino las vino a hacer visibles Él, poniéndose Él como ejemplo. Él nos envió el Espíritu Santo por de veras caridad hacia nosotros, para que entendiéramos nosotros los fieles su palabra y que cumpliéramos la ley, o cuando la practicáramos, cuando practicamos lo que manda la ley, o se cumplen todas las cosas que se profetizan. Esa es la plenitud de la ley. Dice el Señor, Él no vino a quitar ninguna ley, ni los profetas, dice. No he venido a abolirlos, sino a darle la plenitud. Y esa plenitud es esta de la cual estamos hablando. La plenitud que Jesucristo nuestro Señor nos ha ofrecido. Sigue diciendo, yo les aseguro que antes se acabara el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. O sea que ya nos ha dicho el Señor que toda palabra inspirada por Dios es sagrada. Toda palabra de salida de la boca de Dios es sagrada. Y nosotros no estamos exentos de esto. Nosotros no. Nosotros tenemos que cumplir esa palabra. Dice esta, ni una tilde, dice, ni una jota, dice. Estas palabras no deben de entenderse más que otra cosa que la expresión perfecta que se demuestra por medio de las sagradas letras. En cuanto a lo que es la J, nos explicaba un maestro en el centro de formación que con respecto a la J es la menor de las letras, ya que consta, dice, de un solo trazo. O sea, una J. Pero miren, de verdad, esa J dentro de todo el abecedario es la más pequeña, dice. Y dice que el Señor nos dice que las cosas más pequeñas pueden ser las más importantes. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, el cumplimiento de ellas, el cumplimiento de las letras que están en la Sagrada Escritura. Ni una coma, dice. A veces nuestros hermanos lectores en diferentes parroquias, pues por no preparar su lectura, pues se pasan de largo una coma, se pasan de largo un punto, no le dan la pausa que necesita para poder nosotros entender la palabra de Dios. Y paran diciendo palabras que no son. ¿Pero por qué es esto? Porque no preparan, no se preparan. Todavía en el momento de la lectura están ahí repasando. En la casa es donde se debe repasar. Al templo solamente debemos de ir a adorar al Señor ya listos para recibir su palabra y recibirlo a Él. Esto es demasiado importante. Tenemos que cumplir la ley así como el Señor nos dejó indicado. Dice, por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña a los hombres estas cosas que no son, pues será el más pequeño, dice, en el reino de los cielos. Será el más pequeño. Ahora dice,
Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores, o sea, los mandamientos, como dice el Señor, hay que cumplirlos como son. Porque ya nos puso de ejemplo que la J es la más pequeña, pero hay que cumplirla. Porque si usted le quita a la J a una palabra, por ejemplo, juez, ya no le va a sonar como así, juez, sino le va a sonar juez, juez, juez. ¿Qué es juez? No, no lo sabemos. Y si se pasa de largo una coma, nos puede unir dos palabras que significan otra cosa. Entonces dice el Señor, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, dice. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Por eso es de que debemos de cumplir todo lo que nos dice el Señor. Si la palabra de Dios está ahí para cumplirse, la palabra de Dios nos fue enseñada para practicarla. No hacer como muchas personas lo hacen. Les regalan una Biblia y vamos a emplasticarla, vamos a ponerlas en un lugar donde nadie la toque. No, hermanos, la Biblia es para leerla, la Biblia es para escudriñarla, la Biblia es para que nos forme, porque esa es palabra de Dios, palabra que solamente Él nos puede regalar. Y como dice el Señor, se tiene que cumplir todo. Por eso es que creemos en Él, creemos en su palabra. Como ya les he explicado, creer en Dios, pues todos creen en Dios, así dicen. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Cuando que las escrituras dicen otra cosa. La gente que vive en concubinato, la escritura, algunos sacerdotes permiten eso, porque dicen que hay que ver de dónde procedió, cuál es el problema, por qué no quieren casarse. No, cuentos eso. Los sacramentos son sagrados, son signos de vida eterna, y nosotros tenemos necesariamente que cumplirlos. Así dice el Señor. Entonces, termina diciendo que el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Nuestra meta es la vida eterna. Nuestra meta es los cielos nuevos y la tierra nueva, la Jerusalén celestial. Y para eso es de que tratamos de explicar las escrituras para que ninguno de nosotros se pierda, para que ninguno de nosotros se vaya por otro camino, sino que entendamos que con la vida eterna no se juega. La vida eterna es la vida eterna, pues, o sea, es estar con Dios. Pero quienes no hagan y no cumplan los preceptos menores, dice, pues serán los menores en el reino de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que probablemente esas personas no entren a la vida eterna. Hoy la palabra de Dios nos dio esa luz de que Jesús no vino a abolir la ley, sino le vino a dar plenitud. Él hizo todo lo que los profetas habían dicho de él y lo cumplió. Él nos está diciendo de que cumplamos los preceptos que están escritos, que los pongamos en práctica, así como Él lo hizo. Pero recordemos que la plenitud de la ley es la caridad. Si una persona no tiene caridad, no tiene amor hacia el hermano, como dice San Pablo, es como una campana que retiñe y pues no se oye bien, dice. Pero bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga abundantemente y que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en el Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.